En septiembre de 2023, un equipo de arqueólogos, liderado por la doctora Sofía Mendoza, finalmente localizó lo que había buscado durante 2 décadas, la tumba perdida de Cleopatra Sepne. Pero, al abrir la cámara funeraria, sellada por más de 2000 años, encontraron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la última reina de Egipto. En sus manos momificadas, Cleopatra sostenía un papiro dorado y, cuando los expertos en jeroglíficos finalmente lograron traducir el texto, descubrieron que se trataba de una profecía del legendario libro prohibido de Tot, una profecía que se cumplió exactamente como estaba escrito. El descubrimiento tuvo lugar en el sitio de Taposiris la Grande, a 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Durante décadas, este lugar fue considerado solo otra necrópolis ptolemaica, pero la doctora Mendoza, una arqueóloga dominicana, tenía una teoría diferente. Ella creía que las pistas dejadas por historiadores antiguos, como Plutarco y Suetonio, apuntaban a esta región como el verdadero lugar de sepultura de Cleopatra y Marco Antonio. Lo que nadie esperaba era encontrar evidencia de que Cleopatra no era solo una reina políticamente astuta, sino también una iniciada en los misterios más profundos de la religión egipcia. El papiro en sus manos no era un texto funerario común, como el Libro de los Muertos. Era un fragmento del mítico Códice de Tot, el libro que supuestamente contenía toda la sabiduría del dios de la escritura y la magia. Tot, en la mitología egipcia, era el escriba de los dioses, aquel que registraba los destinos y conocía el futuro. Según las leyendas, él había escrito un libro conteniendo todos los secretos del universo, incluyendo profecías sobre el fin de las dinastías y el destino de Egipto. Este libro era considerado tan poderoso que fue dividido en fragmentos y escondido en lugares secretos para que ningún mortal tuviera acceso al conocimiento completo. El papiro encontrado con Cleopatra medía 47 centímetros de largo por 23 de ancho, escrito en jeroglíficos ptolemaicos con inserciones en copto. La datación por carbono 14 confirmó su autenticidad. El papiro databa de aproximadamente el 30 a.C., exactamente el período de la muerte de Cleopatra. Pero lo más impresionante no era su edad, sino su contenido. La profecía describía con una precisión asombrosa eventos que ocurrirían siglos después de la muerte de la reina. Hablaba de la llegada de conquistadores del desierto, de la construcción de una nueva capital en el delta del Nilo, del redescubrimiento del conocimiento de los antiguos a través de una piedra con 3 escrituras, y de una era en que los muertos hablarían a través de máquinas hechas por el hombre. Los conquistadores del desierto eran claramente los árabes que invadieron Egipto en 641 de a.C. La nueva capital era El Cairo, fundada en 969 de a.C. La piedra con 3 escrituras era, obviamente, la piedra Rosetta, descubierta en 1799 y que permitió la decodificación de los jeroglíficos. Pero la última profecía era la más perturbadora: los muertos hablando a través de máquinas, una clara referencia a nuestra era digital, donde momias y papiros antiguos son digitalizados y sus voces resucitadas a través de algoritmos de traducción. La doctora Elena Guzmán, egiptóloga de la Universidad de Salamanca, fue llamada para validar el descubrimiento. Ella confirmó que el estilo de escritura era consistente con textos de la era ptolemaica, pero admitió estar profundamente perturbada por la precisión de las profecías. ¿Cómo un texto de 2000 años podría describir eventos tan específicos del futuro? El análisis del papiro reveló aún más misterios,
Usando espectrografía de fluorescencia de rayos X, los investigadores descubrieron que la tinta no estaba hecha solo de los pigmentos usuales. Contenía trazas de oro coloidal y un mineral desconocido que no existe naturalmente en Egipto, aún más extraño. El papiro estaba en perfecto estado de conservación, como si hubiera sido creado ayer, no hace 2 milenios. Cleopatra Sephne no era solo una reina política. Ella era fluente en al menos 9 idiomas, incluyendo egipcio antiguo, y era conocida por pasar horas en los archivos de la Biblioteca de Alejandría estudiando textos místicos y proféticos. Plutarco menciona que ella realizaba rituales secretos dedicados a Isis y Tot, pero estos relatos siempre fueron considerados exageraciones romanizadas. El túmulo reveló que Plutarco estaba en lo cierto. Junto con el papiro profético, fueron encontrados amuletos de oro macizo con símbolos que no aparecen en ningún texto jeroglífico conocido. Eran símbolos del libro de Tot, el conocimiento prohibido que supuestamente fue dividido entre los sumos sacerdotes de Hermópolis y Memphis. La cámara funeraria también contenía algo que desafiaba explicación. Un espejo de obsidiana pulida con una precisión imposible para la tecnología de la época. La superficie era tan perfecta que funcionaba como un espejo moderno. Sin distorsiones, grabado en la borda estaban jeroglíficos que decían: aquí Tot ve a través del tiempo y el tiempo ve a través de Tot. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en una segunda cámara, sellada detrás de la primera. Allí, en una mesa de granito negro, estaban organizados 42 pergaminos menores, cada uno conteniendo fragmentos del libro de Tot, y en el centro, un pergamino mayor que parecía ser un índice o guía para entender los otros textos. Cuando los expertos consiguieron traducir parte de este pergamino principal, descubrieron que se trataba de instrucciones específicas dejadas por Cleopatra. Ella explicaba que había reunido estos fragmentos del libro de Tot durante sus últimos años, preparándose para la muerte y queriendo preservar este conocimiento para futuras generaciones. El texto de Cleopatra decía: yo, Cleopatra Sepio, Filopator, última hija de Ptolomeo, reúno aquí los fragmentos del conocimiento de Tot, no para mi propio poder, pues ya estoy vencida, sino para que aquellos que vinieren después sepan que los dioses no han abandonado Egipto. Estas palabras fueron escritas por el propio Tot y muestran el camino a través de las eras venideras. Entre las profecías traducidas hasta ahora, una se destaca por su precisión aterradora. Ella habla de una época en que los escribas mortales crearán pergaminos de luz que guardarán todo el conocimiento del mundo. Y a través de estos pergaminos de luz, los muertos hablarán nuevamente una descripción perfecta de computadoras e Internet, escrita 2000 años antes de su invención. Otra profecía menciona caballos de hierro que correrán sin cansarse por caminos de piedra lisa, claramente describiendo coches y carreteras modernas. Y una tercera habla de pájaros de metal que llevarán personas a través de los cielos como los dioses, una referencia obvia a aviones. Lo que más intriga a los investigadores es una profecía aún no cumplida. Ella habla de una era en que los secretos de las piedras grandes serán finalmente revelados, y los hombres aprenderán a construir con el poder de los dioses. Algunos especulan que se refiere a las pirámides y a tecnologías futuras que aún no hemos desarrollado. El descubrimiento plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del conocimiento antiguo. ¿Cómo es que los antiguos egipcios podían tener acceso a información sobre el futuro
¿Será posible que civilizaciones de antaño poseyeran tecnologías o saberes que hemos perdido? ¿O será que el Códice de Thoth representa algo que va más allá de nuestra actual comprensión de la realidad? El doctor Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto, al principio se mostraba escéptico sobre este descubrimiento, pero luego de examinar personalmente los artefactos, admitió estar confrontado con evidencias que desafían nuestra comprensión de la historia egipcia. Confirmó la autenticidad de los jeroglíficos y la técnica de momificación, pero confesó no tener explicación para las profecías tan precisas. El gobierno egipcio tomó la decisión de clasificar parte del descubrimiento. Únicamente 12 de los 42 pergaminos fueron puestos a disposición del público para su estudio. Los demás permanecen guardados bajo llave en una bóveda del Ministerio de Antigüedades, supuestamente porque contienen información sensible sobre eventos futuros. Esta decisión, ¿cómo te diré?, causó ámpula en la comunidad arqueológica internacional. Muchos investigadores argumentan que el conocimiento histórico no debería ser censurado, sin importar las implicaciones que tenga. Pero fuentes cercanas al gobierno egipcio sugieren que algunas de las profecías que no se han traducido son demasiado perturbadoras para ser divulgadas. El papiro encontrado en las manos de Cleopatra también contiene instrucciones específicas sobre cómo encontrar otros fragmentos del Códice de Thoth. Menciona 7 lugares sagrados donde Thoth escondió su sabiduría, incluyendo cámaras secretas debajo de la Gran Pirámide, templos sumergidos de Alejandría y una biblioteca sellada en el oasis de Siwa. Ya se han organizado expediciones para investigar estas pistas. En el año 2024, un equipo internacional localizó una de las cámaras mencionadas en el texto, a 30 metros de profundidad debajo del templo de Ptah en Memphis. Allí encontraron más pergaminos que confirman la autenticidad del Códice de Thoth y revelan profecías aún más específicas sobre nuestra era actual. Si te sientes fascinado por estos secretos arqueológicos que desafían nuestra comprensión de la historia, el Super Thanks nos ayuda a financiar nuestra investigación continua de estos misterios antiguos, esos que la arqueología oficial prefiere mantener ocultos. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es que no se trata de otra teoría conspiratoria sobre extraterrestres o la Atlántida. No, estamos hablando de artefactos autentificados por múltiples instituciones, datados científicamente y estudiados por especialistas reconocidos mundialmente. El Códice de Thoth y sus profecías son reales, verificables e imposibles de explicar con nuestra comprensión actual de la historia. El descubrimiento del túmulo de Cleopatra y del Códice prohibido de Thoth no solo confirma que la última reina de Egipto tenía acceso a conocimientos extraordinarios, sino que también sugiere que civilizaciones antiguas poseían formas de comprender el tiempo y el destino que hemos perdido por completo. Pero tal vez la revelación más impactante haya venido del análisis de los últimos pergaminos traducidos en el 2024. Uno de ellos contiene lo que parece ser un mapa estelar extremadamente preciso, mostrando constelaciones como aparecerían en fechas específicas del futuro. Lo más perturbador es que una de estas fechas es el 21 de diciembre de 2025. Acompañada de jeroglíficos que se traducen aproximadamente como «cuando la serpiente se trague su propia cola, el conocimiento perdido regresará». La doctora Sofía Mendoza, arqueóloga espacial de la Universidad de Salamanca, usó imágenes de satélite
para ubicar otros sitios mencionados en los pergaminos de Cleopatra. En enero de 2024, su equipo identificó estructuras subterráneas anómalas en el oasis de Siwa, exactamente donde el texto indicaba la existencia de una biblioteca sellada de Thoth. La excavación reveló una cámara de 15 metros de profundidad, con paredes cubiertas por jeroglíficos que no siguen la gramática egipcia convencional. El doctor Adrián Fonseca, especialista en lenguas antiguas de la Universidad de Bristol, describió la escritura como jeroglíficos evolutivos, como si el lenguaje hubiese continuado desarrollándose por milenios luego de la caída del Egipto faraónico. Dentro de esta cámara fueron encontrados 18 códices de papiro en perfecto estado de conservación, cada uno sellado en recipientes de vidrio con una sustancia preservativa desconocida. El análisis químico reveló que esta sustancia contiene elementos que no deberían existir en el antiguo Egipto, incluyendo compuestos que solo descubrimos en el siglo XX. Uno de estos códices, traducido por el equipo del Dr. Fonseca, contiene aquello que solo puede describirse como un manual de instrucciones para comprender las otras profecías. Explica que el códice de Thoth no predice el futuro en el sentido convencional, sino que mapea líneas de posibilidad a través de lo que llama corrientes del tiempo. Según este manual, existen puntos fijos en la historia humana que son inevitables y puntos de bifurcación donde múltiples futuros son posibles. Las profecías del Códice de Thoth se concentran en los puntos fijos, los eventos que sucederán independientemente de las decisiones humanas. Esto explicaría por qué sus predicciones sobre tecnología y cambios sociales son tan precisas. Más intrigante aún, el manual sugiere que ciertas personas a lo largo de la historia tuvieron acceso a fragmentos de este conocimiento. Menciona específicamente escribas de la sabiduría en diferentes épocas que guardaron y transmitieron partes del conocimiento de Thoth. Los nombres mencionados incluyen algunos de los mayores genios de la historia: Leonardo da Vinci, Nostradamus y, sorprendentemente, Nikola Tesla. La conexión con Tesla se volvió particularmente fascinante cuando los investigadores descubrieron que él había visitado Egipto en 1893, justo después de la Exposición Mundial de Chicago. Registros recién descubiertos en los archivos del Servicio de Antigüedades Egipcias muestran que Tesla pasó 3 semanas en Alejandría, estudiando textos antiguos en la Biblioteca Serapeum. Más impresionante aún, uno de los códices encontrados en Siwa contiene dibujos que son virtualmente idénticos a los diagramas de Tesla para transmisión de energía inalámbrica. Los jeroglíficos al lado explican un método para enviar la fuerza de la vida a través del aire, como Thoth envía pensamientos a través del éter. El doctor Cristóbal Durán, ingeniero y autor de La planta de energía de Giza, fue invitado para examinar estos diagramas técnicos. Su conclusión fue que los antiguos egipcios no solo comprendían principios de ingeniería que redescubrimos apenas recientemente, sino que poseían conocimientos que aún estamos tratando de alcanzar. Los códices también revelan detalles sobre la propia Cleopatra, que transforman nuestra comprensión de su figura histórica. Lejos de ser solamente una reina seductora que usó su encanto para manipular a Roma, no, era una estudiosa seria de los misterios de Thoth, dedicando sus últimos años a reunir y preservar conocimientos antiguos que se estaban perdiendo. Un códice específicamente dedicado a la biografía de Cleopatra revela que ella estableció una red secreta de escribas y sacerdotes para copiar y esconder textos importantes antes de la invasión romana.
Estos guardianes de la sabiduría esparcieron copias del libro de Tot por todo el Mediterráneo, desde Alejandría hasta Roma, desde Memphis hasta Jerusalén. El códice menciona que una copia completa del libro de Tot fue enterrada bajo el templo de Salomón en Jerusalén. Otra fue escondida en catacumbas romanas. Y una tercera fue llevada al norte, a tierras que no serían conquistadas por Roma. Esta última referencia intriga a los investigadores, pues podría indicar que conocimientos egipcios llegaron a Escandinavia u otras regiones del norte europeo. Mucho antes de lo que imaginábamos, la evidencia más concreta de esta red de preservación llegó en marzo de 2024, cuando operarios, haciendo reparaciones en una iglesia medieval en Roslin, Escocia, descubrieron una cámara sellada conteniendo pergaminos egipcios auténticos. La datación confirma que son copias de los códices encontrados con Cleopatra, pero hechas siglos después, sugiriendo que la red de guardianes continuó operando mucho más allá de la caída de Egipto. Estos pergaminos escoceses contenían profecías adicionales que no estaban en los códices originales. Una de ellas, particularmente perturbadora, habla de una era en que hombres crearán sirvientes de metal que piensan como hombres, y estos sirvientes se volverán contra sus creadores. Una descripción notablemente precisa de los miedos modernos sobre inteligencia artificial. Impresionante. Otra profecía menciona una plaga que viajará por los aires y hará el mundo parar, seguida por la predicción de que los hombres se esconderán en sus casas y hablarán a través de espejos mágicos. Considerando que fue escrita hace 2000 años, es una descripción aterradoramente precisa de la pandemia de COVID-19 y de las videoconferencias. ¿Quién lo diría? Lo que más preocupa a los investigadores es una profecía aún no cumplida que aparece en múltiples códices. Ella habla de un tiempo cuando los secretos de Tot serán revelados a los mortales, y en este día el cielo se abrirá y los antiguos retornarán. La profecía es datada específicamente para el solsticio de invierno de 2025, la misma fecha mencionada en el mapa estelar encontrado con Cleopatra. ¡Qué coincidencia! El doctor Roberto Alarcón, autor de El misterio de Orión, analizó las correlaciones astronómicas en las profecías y confirmó que el 21 de diciembre de 2025 marca un alineamiento celestial extremadamente raro. En esta fecha, múltiples constelaciones, mencionadas en los textos de Tot, estarán en posiciones que no ocupaban hace más de 26.000 años. Increíble. El descubrimiento generó debates acalorados en la comunidad científica. Escépticos argumentan que las profecías son vagas suficiente para ser interpretadas retroactivamente, como predicciones de cualquier evento histórico. Pero los defensores contraargumentan que la especificidad de las descripciones tecnológicas y las fechas astronómicas precisas hacen improbable que sean coincidencias. A pensarle, el Vaticano, que posee una de las mayores colecciones de textos antiguos del mundo, admitió tener documentos relacionados al libro de Tot en sus archivos secretos. El cardenal Ricardo Méndez, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, declaró que estos textos levantan cuestiones profundas sobre la naturaleza del conocimiento divino y su transmisión a través de la historia humana. Misterios insondables. Mientras tanto, el gobierno egipcio continúa restringiendo el acceso a los códices más sensibles. Fuentes cercanas al Ministerio de Antigüedades sugieren que algunas de las profecías no traducidas
Contienen información sobre eventos futuros que podrían causar pánico público si fueran divulgadas, secretos que podrían cambiar el mundo. El descubrimiento también levantó cuestiones sobre la naturaleza de la propia realidad. Si civilizaciones antiguas realmente poseían conocimientos sobre eventos futuros, eso sugiere que el tiempo no funciona de la forma lineal que asumimos. Tal vez el pasado, presente y futuro sean más interconectados de lo que nuestra ciencia actual consigue comprender. Tiempo, concepto tan relativo. Físicos teóricos como el Dr. Alberto Ríos comenzaron a llevar estos descubrimientos en serio, sugiriendo que los antiguos pueden haber tenido intuiciones sobre aspectos de la realidad que estamos apenas comenzando a explorar a través de la física cuántica y teorías sobre la naturaleza multidimensional del tiempo, teorías que antes eran impensables. Independientemente de las explicaciones, una cosa es cierta: el descubrimiento del túmulo de Cleopatra y del libro prohibido de Thoth representa una de las descubrimientos arqueológicas más significativas de la historia. Ella no solo revela que poseíamos conocimientos mucho más avanzados en el pasado de lo que imaginábamos, sino que también sugiere que todavía tenemos mucho que aprender sobre las civilizaciones que nos precedieron. Un legado inmenso. Las excavaciones continúan en 7 locales diferentes, mencionados en los códices de Cleopatra. Cada nuevo descubrimiento trae más evidencias de que los antiguos egipcios poseían una comprensión de la realidad que perdimos completamente. Y con la fecha profética de diciembre de 2025 aproximándose, el mundo entero observa para ver si las últimas predicciones del libro de Thoth también se cumplirán. El destino nos espera. La última reina de Egipto no era apenas una gobernante política astuta. Ella era una guardiana de conocimientos que trascendían su época y que continúan relevantes para nuestra era moderna. A través de su visión y dedicación, los secretos de Thoth sobrevivieron 2 milenios. Para desafiar nuestra comprensión de lo que es posible, un legado eterno, lo que torna este descubrimiento aún más significativa es cómo ella conecta puntos que historiadores nunca consiguieron explicar. ¿Por qué Leonardo da Vinci dibujaba máquinas voladoras siglos antes del primer avión? ¿Por qué Miguel de Nostradamus conseguía hacer predicciones tan específicas? ¿Por qué Nicolás Tesla visualizaba tecnologías que solo se tornarían posibles décadas después de su muerte? Grandes mentes adelantadas a su tiempo. Si el libro de Thoth realmente fue preservado y transmitido a través de una red secreta de guardianes a lo largo de los siglos, eso explicaría cómo ciertos individuos, a lo largo de la historia, tuvieron acceso a conocimientos que parecían imposibles para su época. Ellos no eran genios aislados creando del nada. Eran eslabones de una cadena de conocimiento que remonta al Egipto antiguo. Conexiones que nos sorprenden. El descubrimiento también levanta cuestiones profundas sobre lo que más puede estar escondido en los archivos secretos del mundo. Si el Vaticano admite tener documentos relacionados al libro de Thoth, ¿qué otros conocimientos antiguos están guardados en sus colecciones privadas? ¿Qué secretos arqueológicos gobiernos alrededor del mundo prefieren mantener ocultos? Misterio tras misterio. Cleopatra VII no era apenas la última faraona de Egipto. Ella era la última guardiana de una tradición de conocimiento que conectaba mortales a los misterios de los dioses. Y a través de su determinación en preservar estos textos sagrados, ella garantizó que la sabiduría de Thoth sobreviviese a los siglos,
para desafiar nuestra comprensión moderna de la historia y de la realidad. Un acto de valentía y visión. Las profecías que se cumplieron hasta ahora son apenas el comienzo. Prepárense, con la fecha crucial de diciembre de 2025, acercándose a pasos agigantados, el mundo entero contiene la respiración, aguardando para descubrir si los antiguos egipcios realmente poseían la llave, no solo para entender el pasado que nos precede, sino también el futuro de toda la humanidad. ¿Cuál misterio del antiguo Egipto crees tú que aún está aguardando pacientemente a ser revelado? ¿Cuántos secretos más guardan celosamente las arenas del desierto? Secretos que podrían revolucionar completamente nuestra comprensión de la historia humana. Piénsalo,